A corazón abierto. Muy buenas tardes, 21 de enero del año 2015 y son las 6:01 de la tarde. Qué alegría el poder ver la lluvia en el cielo de Madrid, porque eso nos ayuda a comprender que la boina de contaminación desaparece y nuestros pulmones van a respirar un poquito de aire más limpio. La Biblia nos dice que la naturaleza gime como con dolores de parto por la venida del Señor. Y esta ciudad de Madrid también gime con dolores de parto para que el Señor venga pronto y nos dé esa libertad y nuestros niños y nuestros adultos y nuestros mayores dejen de sufrir esas alergias como consecuencia de la mala contaminación que tenemos en el ambiente. Oramos por ello y oramos por la tierra de España completa para que las autoridades y también nosotros, cada persona que vive y convive en este país pueda ser responsable de las cosas que Dios nos ha dado para que los aires puedan estar limpios y podamos convivir y podamos hacer que esta tierra sea bien sojuzgada, como así nos lo dice la palabra del Señor. Realizamos este programa desde los estudios Dinamis Radio en la 87.5 o 94.3 según donde nos escucha desde Madrid. En los controles del sonido está ahí nuestro hermano Bríguez, el Aro. Ahora le toca subir un poco el volumen para que diga, ahí estoy yo, ahora baja otra vez. Y las hermanas en la retaguardia que están al teléfono para que cualquier cosa que necesitéis puedan atenderos telefónicamente. Ahí está Isabel y el equipo de trabajo que tan amablemente, con su sonrisa, siempre os estará atendiendo. Hoy vamos a continuar hablando del animismo. La semana pasada comenzamos este interesantísimo programa y hoy vamos a aplicar todo lo que aprendimos haciendo un breve resumen, sobre todo a nuestro contexto, el contexto de las iglesias cristianas que viven y que tienen que ser fundamentadas en la palabra del Señor. Y para ello continúa con nosotros el pastor invitado David González. Que el Señor te bendiga, David. Amén, Pastor Fran. Pues muchas gracias y buenas noches al Pastor Fran, a su esposa Rocío y a todos los hermanos que nos escuchan aquí a través de este programa. Muy bien. Y también tenemos en Aperitivos para el Corazón, después de un tiempo de laboral, está con nosotros hoy la pastora Rocío González. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, ya os echaba de menos. Bueno, y nosotros a ti también te echábamos de menos un poco. Tenemos un teléfono donde podéis llamar si queréis contestar a la siguiente pregunta. ¿Está el animismo impregnado en la doctrina de la Iglesia? Hoy vamos a contestar a esta pregunta, pero nos gustaría saber qué piensas tú. Si el animismo está impregnado en la doctrina de la Iglesia. Para ello puedes llamar al siguiente teléfono. 912-882200. Y también tenemos una web donde pueden conectarse en cualquier parte del globo terráqueo siempre que haya banda ancha. www.dinamisradio.org, la I primera con Y. También tenemos un Facebook que lleva unos 6 meses activo, donde colgamos los programas que se van emitiendo en directo aquí en Dinamis Radio, en exclusividad, y después en el Facebook de Corazón Abierto pues se reproducen estos programas para que tú puedas no solamente escucharlos, sino compartirlos con aquellos que quieras que escuchen y puedan participar de estos programas. El Facebook no solamente sirve para que tú recopiles programas de radio, sino además sirve para que tú puedas decirnos qué te gustaría que pudiéramos tratar en la radio, qué temas serían sugerentes para poder tratar y ponerlos aquí sobre la mesa, trayendo a pastores especialistas en el tema y poder tratarlo, desarrollarlo y sobre todo buscar siempre el fundamento en la palabra del Señor. Porque este programa no se hace desde el corazón, aunque se habla mucho del corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Y a ver, hay una persona, no es una cosa. Y esa persona es Jesús de Nazaret. Nuestro maestro dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dice Lucas 6:45. Saludos muy especiales a nuestros hermanos de la tercera edad que están merendando, se estarán terminando de comer las palmeritas, así le damos un beso muy fuerte a ellos, a Elena, a Sonia, a todos los que están allí escuchando y participando en este programa, a Esther, la hermana de Tres Cantos, que siempre nos escucha porque tiene ahí Dinamis Radio las 24 horas conectada, también a los chicos del Centro Penitenciario Madrid 6 y muchas cárceles que se conectan para escuchar la radio cristiana, también a nuestra hermana Rocío Niño, para que Dios sea derramando sanidad sobre ella, a nuestra hermana Maricruz, que seguramente estará ahora mismo casi cenando en su salita de estar, le mandamos un fuerte abrazo a ella y a su esposo Juan, y a todos vosotros, los que nos escucháis, los que nos soportáis cada tarde, aquí en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Salamanca, en Argentina, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, comenzamos este programa con Corazón Directo. Buenas tardes. Sí, buenas. Que se te escucha como si estuvieras en Extremadura, Sonia. Ahora se escucha. Bueno, háblanos fuerte, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas, bendiciones, pastor, y a todos los que están por ahí con ustedes. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Qué noticias nos traes del panorama nacional e internacional? Háblanos fuerte porque hoy estamos medio sordos.
Ah, está bien. Parece que Gracias. un poquito por la lluvia. Ah, bueno, será eso. Sí, sí. Bueno, pastor, le tengo 3 noticias y tienen que ver con la Biblia, en realidad. Ah, con la Biblia. Bueno, pues Sí, cuéntala. así es. A ver. Sí. Taxistas de Filipinas muestran versículos bíblicos en sus vehículos. Todos los taxistas de la ciudad de Talibaran están obligados a mostrar un versículo bíblico en la parte trasera de sus vehículos. Es un esfuerzo por frenar la delincuencia en la ciudad. Esta es la única ciudad en las Filipinas que tiene tal ordenanza, dice Samuel Verderón, funcionario que emite las licencias de taxi en el ayuntamiento. Bueno, mira, la palabra de Dios como remedio ante el género de violencia en una sociedad. Gloria al Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre, como dice la propia palabra, siempre es enviada y nunca vuelve vacía. Es enviada y cumple con el propósito para el cual fue enviada. Ahí vemos el fruto de la palabra de Dios y esos púlpitos de 4 ruedas que son los taxis que van por toda la ciudad de Filipinas predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios por ello. Cuéntanos Amén. más cosas. Sí. Legisladores proponen que la Biblia sea el libro oficial del estado de Mississippi. Anda, qué bueno. Sí. 2 legisladores en Mississippi han introducido un proyecto de ley para hacer que la Biblia sea el libro oficial del estado, porque da buena orientación a la gente. Dice, representantes estatales Michael Evans y Tom Miller, ambos demócratas, dijeron que introdujeron la medida el jueves como una forma de animar a la gente a leer más la Biblia, ya que contiene consejos que enseña la manera de tratar a los demás con dignidad. Eso es muy interesante. Si hoy nosotros tenemos unas leyes en este país de España, es gracias a la propia Biblia. Eso cualquier jurista te lo puede confirmar. Es decir, si nosotros sabemos que robar es malo es porque lo dice la ley, pero antes que lo diga la ley también lo dice la palabra del Señor en un mandamiento. No robarás. Si nosotros sabemos que matar es un delito, también no solamente es porque la ley ahí así lo decida, sino porque la propia palabra así también lo confirma. No matarás. Y así otras leyes que actualmente están en la Biblia y que los hombres se están encargando de mover, producen tal cisma social como algunas últimas leyes que han podido emitirse en los últimos decretos políticos. Aunque yo no soy político, yo no me quiero meter por ahí, pero sí es bueno que recordamos nuestras raíces, de dónde venimos y a dónde vamos, y sobre todo que el fundamento que nos hace vivir y convivir es la palabra de Dios. Así que sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, Más último, noticias. pastor, sí, por último, estudio afirma que para una vida larga y saludable es necesario tener fe en Dios. Anda, pues entonces, David, tú vas a vivir 120 años. Especialistas en salud recomiendan tan solo 5 minutos de ejercicios diarios para tener una buena salud, evitando el riesgo de morir prematuramente. Aún así, el médico familiar Richard Scott señala en una publicación que la fe sigue siendo por mucho mejor indicador de una vida larga y saludable. Qué buena noticia, qué alegría. Esto, con las ganas que tenemos de irnos con el Señor, ahora nos damos cuenta que leyendo la Biblia nuestra llegada al cielo se va a retrasar. Bueno. Señor, ven pronto, llévanos pronto, Señor. Bueno, pues Sonia, muchas gracias por estas noticias. Hoy todo acerca de la Biblia. Qué bueno que podamos focalizarlo todo en la palabra. Un abrazo muy fuerte a ti, a los tuyos, a Jaimito y a toda la familia del Señor. Un abrazo. Amén. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, que el Señor lo bendiga. Hasta luego. Y continuamos nosotros con el programa, con aperitivos para el corazón. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo fue nombrado director de debates, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba todo el tiempo dando golpes. El martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Y ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión del papel de lija. Hizo ver que era muy áspera en el trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En ese momento entró el carpintero, se colocó el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, el papel de lija, el metro
incluso al tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se transformó en un hermoso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá, así dice Mateo 7, 1 y 2. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Escuchas A Corazón Abierto por Dinamis Radio. Bendito. Muy bien, después de 3 Kiss Catch que ha puesto nuestro hermano Brigel, la semana pasada estuvimos hablando que últimamente se ha desarrollado un nuevo modo de entender el poder satánico y las creencias indígenas que afecta hasta la interpretación de las escrituras. Si esto representara un retorno al sobrenaturalismo de la Biblia, lo recibiríamos con gozo, pero estamos ante otra cosa. Nos parece entonces que en su legítimo deseo de evitar la piedra del racionalismo, dichos movimientos llamados cristianos, repito, llamados cristianos, han caído en el hoyo del animismo, que es lo que hablamos la semana pasada. El animismo es una creencia sustentada especialmente por pueblos primitivos de que todas las cosas poseen almas individuales concebidas a semejanza del alma humana. Pusimos 2 ejemplos la semana pasada. El primer ejemplo lo pusimos sobre animismo que puede haber incluso en la iglesia cristiana. Hablamos de la situación de 2 creyentes, donde un hermano nuevo en la fe llegó a la iglesia y comenzó a relacionarse con otro creyente que llevaba mucho tiempo en la congregación. Y los 2 se hicieron muy amigos. En señal de la amistad, el nuevo hermano en la comunidad, que llegó hace poquito, le regaló a este una muñeca típica de su país. Cuando el creyente mostró la muñeca a la familia misionera donde estaba alojado, ellos se asustaron y le advirtieron que la muñeca podía transmitir influencias demoníacas. Hicieron un cerco de oración para él, su esposa y su bebé y le suplicaron que destrozara la muñeca de inmediato. Después de unos días, el nuevo hermano, el que le regaló la muñeca, le preguntó si su esposa le había gustado la muñeca. El nuevo hermano le explicó que era muy valiosa y que sus vestidos se relacionaban con las antiguas tradiciones nacionales de su país. Desesperado, el hermano que recibió el regalo tuvo que inventar una excusa para posponer la ya extendida invitación para que éste le visitara en su casa, hasta que fue a comprar una muñeca de características similares. Por fin la encontró, una idéntica, y la compró, aunque era muy cara. Así pudo salvar su amistad y el testimonio con el nuevo hermano en la comunidad, que lo único que pretendía es darle una muñeca con vestidos típicos de su país, sin ningún trasfondo espiritual. Muchas veces llamamos a diabólico o le damos unos tintes espirituales a cosas que desconocemos por miedo a lo que desconocemos. Y lo que desconocemos, la Biblia nos enseña que probemos los espíritus, no los reprendamos, primero los probemos, a ver si son del Señor o no, y examinarlo todo y retener lo bueno. Luego hablamos de un segundo ejemplo en el animismo, y esto es el animismo en las culturas. Puse un ejemplo también de nuestra cultura española, ¿verdad? Cada vez que cortamos cebolla en las cocinas españolas,
la tradición vieja de nuestras mayores nos dicen: ponte un trozo de cáscara de cebolla en la coronilla de la cabeza, porque así es la única forma de que evites de que puedas llorar cuando cortas cebolla. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso para que no llores? Porque la idea es una idea de un trasfondo cultural animista, pensando que el objeto que estás poniéndote en la cabeza empieza a transferirte su propia esencia y así evitas de que puedas llorar, convirtiéndote tú también en una capa de cebolla. Curioso, ¿verdad? Incluso también hablamos de el ejemplo de aplicar veneno a la ropa usada. Muchos enseñan, estos trasfondos ocultistas enseñan que cuando se envenena una ropa usada de alguien, también está envenenándose a la persona que se ha vestido con tal ropa. Principios más bien del ocultismo que de la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues bueno, para eso tenemos al pastor David González, que va a seguir desarrollando con nosotros este tema para que nosotros podamos tratarlo. Muy bien, Pastor Davis, dijimos que era el animismo. Haznos un breve resumen de lo que tratamos la semana pasada y luego ya arrancamos con las maldiciones generacionales. Sí. El animismo es una forma de pensamiento que lo que intenta es explicar qué sucede después de la muerte, con el alma de los muertos, y qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Aquellas cosas que a veces no entendemos y que suceden y que pueden tener una explicación sobrenatural o espiritual. ¿Y qué pasa con esto? Que claro, las prácticas animistas tienen la costumbre de creer que pueden relacionarse con esos espíritus de los muertos, cosa que choca frontalmente con la Escritura, porque vemos en Hebreos que después de la muerte lo que viene es el juicio. Y luego en Lucas hay una parábola que dice que el muerto no podía relacionarse con los vivos. Hay una gran montaña. Exactamente. Entre el rico y Lázaro, abismo, ¿verdad? Había un abismo. Entonces no hay manera de realmente, la Biblia no enseña ni da lugar a creer que los espíritus de los muertos puedan estar como fantasmas, porque eso es lo que cree el animismo, y que podamos relacionarnos con ellos de alguna manera y que ellos puedan influenciarnos o puedan condicionar nuestras vidas. Además de eso, no solo a los muertos, sino que también cree el animismo que los objetos pueden tener vida, pueden tener un alma y también pueden condicionarnos para bendición o para maldición. También los elementos de la naturaleza, los ríos tienen vida, los árboles, las montañas, las rocas en general. Esa creencia animista que le da vida a las cosas, que cree que hay muchos dioses, no solo uno. Y ahí vemos otro choque frontal con la Escritura, porque Isaías dice claramente que después del Señor no hay otro, así no hay nadie más, solo Él es el único Dios único y verdadero. Entonces, en las prácticas animistas donde se utilizan a chamanes, se utilizan brujos para tener contacto con los muertos, la creencia de que la vida espiritual puede afectar nuestras vidas de alguna manera, claro, lo que crea es un temor tremendo en los seres humanos. Y eso afecta realmente la vida y también puede afectar la vida del creyente si se deja impregnar por estas doctrinas, que es el gran problema que tiene la iglesia y las religiones en general, que se dejan llevar por estas prácticas, que, como dije antes, chocan frontalmente con la Escritura, porque además se utiliza la astrología, la magia, la brujería, el espiritismo, la necromancia, y eso choca frontalmente porque es una ofensa hacia Dios, ¿no? Y Dios lo abomina y lo reprende duramente en las Escrituras, ¿no? Entonces ese es el problema del animismo, ¿no? Claro. Todas estas cosas. ¿Y cómo influye el animismo en la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que estuvimos hablando la semana pasada? Porque yo te puse entre la espada y la pared con un texto bíblico sobre el Arca de la Alianza, ¿verdad? Sí. El Arca de la Alianza dice que cuando Usa la tocó, pereció en el momento. De ahí viene perecerás, ¿verdad? Perecerás. ¿Cómo influye el animismo en nuestras iglesias? Sí, primero que todo tenemos que tomar en cuenta que no podemos sacar un texto fuera de su contexto, porque si no al final surge el pretexto, ¿no? El pretexto para originar doctrinas y enseñanzas que no tienen nada que ver con la Escritura. En el caso del arca, primero que todo tenemos que tomar en cuenta que el arca era una forma de manifestar, de mostrar en quién se creía. Pero no se adoraba el arca en sí, porque eso choca también con la Escritura, ¿no? De no adorar imágenes, ni nada creado en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, etc. Con el tema del arca, tenemos que recordar todo lo que dice el texto. Cuando el pueblo de Israel pierde la batalla y el arca es llevada hacia el templo de Dagón, dice la Escritura, en todo su contexto, que no fue el arca la que perjudicó a los filisteos, sino Dios. Entonces nos damos cuenta de que no es el arca en sí como objeto, sino Dios el que influye en la vida de las personas. Hay un texto es verdad que dice la Escritura que una persona que tocó el arca porque se iba a caer,
muere en ese momento. Correcto. Fue cuando David trasladaba el arca a Jerusalén como medida para politizar el imperio, más bien centralizarlo en Jerusalén, ya que David tenía un problema entre Benjamín y Judá y las demás tribus que le costaba mucho trabajo que pudieran someterse al mismo rey. Sí, ese tipo de textos es importante que los sometamos a un estudio profundo, sobre todo para no caer en simplicidad, ¿no? El problema de ese traslado era que se estaba llevando en una carreta con bueyes. Y esa era la forma en la que se transportaban los ídolos. Por lo tanto, era una forma ofensiva para Dios, ¿no? Y además de eso, la actitud de esta persona al creer que él podía salvar el arca de no caerse, también estaba demostrando que Dios no tenía poder ni capacidad de sostener lo que él incluso había ordenado crear, ¿no? Entonces, por allí es donde van los tiros en cuanto a ese pasaje. No tanto que el arca en sí tuviese poder para matar a alguien, sino en el trasfondo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Claro. Y tiene base bíblica. Dijimos también que si tenía base bíblica que un objeto pudiera transmitir un demonio a un hijo de Dios, porque muchos cristianos, esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cristianos que se les han regalado cosas, ¿verdad? Y dicen, esto lo saco de mi casa porque esto no tiene un demonio o tal. ¿Eso tiene base bíblica? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Puede llegar un objeto llevar a transmitir un demonio a un hijo de Dios? ¿Esto tiene base bíblica? Primeramente, un creyente, un hijo de Dios, no puede recibir un demonio, sino puede quedar endemoniado, ya que es templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, dice la Escritura. Y no esclavitud. Exactamente, y no esclavitud. Además de eso, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Claro. Por lo tanto, no puede haber un demonio y no puede estar el Espíritu Santo en el mismo lugar. Entonces, un cristiano no puede quedar influenciado, estar endemoniado por tener contacto con un objeto. Recordemos que en el animismo se cree que los objetos pueden maldecir o pueden bendecir dependiendo de lo que se haga con ellos. Claro. Por lo tanto, sería trasladar al cristianismo la creencia de que un objeto que haya sido maldecido por otra persona pueda afectar mi vida. Claro. Dejando de lado entonces, o dándole más poder a ese objeto que Cristo en mi vida. Claro. Ahora, eso no quiere decir que lo mantengamos en casa, algo que tenemos conciencia de que ha sido sacrificado a los ídolos o ha sido un instrumento de brujería, hechicería o de un trasfondo ocultista. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que intentamos hacer ver a nuestra audiencia es que hay muchos cristianos que bajo un temor infundado por objetos que tienen vida, que se le empieza a dar alma, ánima, nos ponemos como posesos a buscar detrás de los armarios, detrás de nuestras casas, objetos que pueden maldecir nuestras vidas. Exactamente. Recordemos que la base del animismo es el temor. El miedo a los espíritus malignos, el miedo a que eso pueda influirnos, pueda causarnos mal. Por lo tanto, hay que hacer algo más, que ese es el problema real. Eso choca frontalmente con la palabra. ¿No? Si Cristo necesitara ayuda. Exactamente, como si tuviésemos que hacer algo más después de todo lo que hizo Cristo para realmente salvaguardar nuestras vidas o nuestro futuro, nuestra bendición. Sí. ¿No? Y crea temor, crea inseguridad. Y la palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ese es el problema de trasladar el animismo a la vida cristiana. Hasta el punto, te puedo decir algo, o a lo mejor le va a sorprender a nuestra audiencia y a lo mejor lo que estés escuchando. ¿Has tenido alguna vez dólares en tus manos? Sí. Pues los dólares son uno de los billetes más masónicos que hay sobre la Tierra. Tiene el ojo que todo lo ve. Sí. Tiene símbolos que luciferinos, escúchame bien, luciferinos, y no veo a ningún animista que vea demonios detrás de las piedras quemando a los dólares. Porque si estamos hablando de que los objetos tienen alma, los dólares tienen multitud de símbolos que van en contra de la palabra de Dios y que sabemos que tienen un trasfondo totalmente ocultista y un trasfondo pagano. Y nadie lo saca de la cartera para que no se le maldiga la economía. No he visto a ningún estadounidense diciendo que cambie de moneda porque la moneda es espiritualmente mala. Se sigue utilizando. La Biblia no condena que el pecado sea el dinero, sino amor al dinero, ¿verdad? Eso sí que es una esclavitud. Eso sí que es un mal. Eso sí que es un mal, amar al dinero. Por lo tanto, ¿por qué queremos tirar una muñeca que tiene ropas típicas de su país y desde nuestro desconocimiento decimos que tiene un demonio y no somos capaces de quemar los billetes de $100 que vienen, de $100, $200, que tienen grandes símbolos masónicos que tienen claramente una adoración a Lucifer? Tú que eres de Venezuela, sí. No sé si cuando Chávez vivía,
hizo un billete donde se veían a los 3 principales espiritistas o dioses que tenía la moneda venezolana. Algo así, no te puedo hablar con mucha propiedad, pero algo escuché y leí sobre que había una bruja, había un curandero, decía, había 3 formas dentro del billete de Venezuela para ello. No sé ni cómo se llama la moneda de Venezuela, el chavo, ¿no? El bolivariano. Bolívar, sí. Ah, Bolívar. Sí, en realidad sí. Hay un ídolo que se llama María Leonza, que se utiliza mucho para el espiritismo, para la brujería, y es uno de los símbolos que aparece en uno de los billetes. ¿Y a nadie se le ocurre tirar los billetes, tirarlos a la basura, ni quemarlos? Eso sí que no se le ocurre tirarlos. Porque si tienen alma... Exacto. Si tienen algún poder... Y ese es el tema. Hay que hacer la diferencia entre lo que cree la magia y el animismo, que cree que un objeto puede tener poder, que puede estar ligado a un poder, y lo que dice la Biblia con los lugares sagrados o las cosas sagradas. Es decir, el que manifiesta el poder en la Escritura es el Señor, y luego se manifiesta a través de los objetos, pero no es el objeto por sí mismo el que transmite el poder. Claro. El objeto es un símbolo. Es simplemente un símbolo, y hay que tomar en cuenta esa diferencia. Evidentemente nosotros no nos vamos a rodear de símbolos que no le agradan al Señor. Exactamente, yo no voy a tener imágenes porque sé que eso desagrada a Dios. Entonces yo no las voy a tener. Pero no la voy a tener pensando de que me va a causar un demonio malestar a mi vida santa delante del Señor, sino porque es algo que no le agrada al Señor. Uno de los problemas del animismo es que intenta proyectar la responsabilidad de mis problemas en otros. Esto es interesante. Echarle la culpa a otro. Exactamente. Entonces, lo que me pasa es producto de una maldición de alguien, de un mal de ojo, o que tengo algo en mi casa que me ha causado un mal, o las maldiciones generacionales, que luego hablaremos de ellas. Sí, ahora vamos a hablar a continuación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que un creyente, porque hablamos de creyentes, un creyente no puede ser dañado por un objeto, no puede ser incluso dañado por los demonios, a menos, y eso sí lo enseña la Escritura, le dé lugar al enemigo. Es la única manera, porque Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Cristo es nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Él ha vencido sobre las fuerzas del maligno, dice la Escritura, que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y todo lo que nos era contraria lo clavó en la cruz. Es decir, ya Cristo hizo una obra completa. Ahora bien, siendo de Cristo, si yo le doy lugar al enemigo, entonces allí sí puedo ser afectado por las fuerzas demoníacas, que no dudamos que existan, por supuesto, porque es bíblico. Se afirma que hay jerarquías, exactamente, hay jerarquías también en el mundo espiritual, pero más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Claro. Lo que tenemos que evitar es el miedo que produce el animismo. El miedo de pensar que yo tengo que hacer algo más, tengo que hacer una oración especial. O buscar a alguien que me... Exactamente, creer que alguien tiene más autoridad, sencillamente porque es pastor o porque es evangelista o yo qué sé, olvidando de que todos en Cristo tenemos esa autoridad, pero claro, siempre y cuando que yo sea obediente, sea íntegro, porque allí es donde está el detalle real. Lo que tenemos que evitar es el miedo que produce todo esto. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Y el animismo lo que quiere es llenarte de temores y de miedo, y creer que el demonio tiene más poder que Cristo y que tú necesitas hacer algo más, o intentar tener algo que te pueda proteger, que lamentablemente también lo vemos en las iglesias, ¿no? En los creyentes. Una Biblia abierta, un aceite bendecido por alguien. Del olivo de Jerusalén, de los olivos de Jerusalén, o agua del río Jordán. Del río Jordán, exactamente. O simplemente creer que porque yo doy unos diezmos, o porque yo hago tal cosa, ya eso me va a proteger a mí de cosas, simplemente por la acción, dándole poder a la acción. Abrir una Biblia en la casa para que el Señor bendiga cada rincón de la casa, como si los que viven en la casa viven de forma como sinvergüenza y sin ser pecadores arrepentidos, va a haber maldiciones por todos lados, porque es como consecuencia de no vivir la palabra de Dios, porque vivimos una época donde se enseña la fe, otra cosa es que se viva. Entonces tener una Biblia abierta no te garantiza que tu casa vaya a ser bendecida por el Señor, porque darle a las hojas y al papel una autoridad que no la tiene. Porque la autoridad la tiene Jesucristo, que fue el Verbo encarnado. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es de eso, ¿no? Del miedo que puede producir el animismo, y recordar que Cristo venció y que Cristo es mi Señor y que por lo tanto yo tengo autoridad. Siempre y cuando, como dice la Escritura, yo guarde sus mandamientos, sea íntegro, porque si no, entonces sí le daré lugar al enemigo y entonces sí tendré problemas, como dice el apóstol Pablo. Hay muchos que enseñan que hay cristianos que tienen que romper las maldiciones generacionales. Te leo lo que dice Éxodo 25. Dice, Éxodo 25, ¿lo tienes ahí, Rocío? Dice, la maldad de los padres sobre los hijos. Dice, Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y algunos dicen que se transmite esto
por los demonios que se ligan a los padres y que transmiten la maldad por herencia a sus hijos. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Primeramente, nos encontramos aquí que utilizando este texto para sacar una doctrina sobre las maldiciones generacionales es un error. Primeramente porque este texto no habla ni de herencias, ni habla de demonios, para empezar. Y segundo, si tú terminas de leer ese texto, te darás cuenta que sigue diciendo que Dios tiene misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, eso anula cualquier pretensión de que haya una maldición que yo no haya tratado aún después de convertirme a Cristo, que pueda afectar mi vida. Claro. También es un problema de traducción, ¿no? De, como dije antes, de profundizar en las escrituras. De escudriñarlas. Sí, de escudriñarlas, ¿no? Aquí se habla de pecado, de maldición, pero en realidad este texto, la palabra hebrea para maldad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la mala conducta, que es la palabra abón en el hebreo, en ese texto, porque la palabra para maldición, para pecado es arar, para maldición, y no es la que se utiliza en este texto. Por lo tanto, estamos hablando de conductas, estamos hablando de aquellos que no guardan su palabra, es decir, que los de los hijos que le aborrecen. Tienen inclinación a imitar las conductas de sus padres. Eso es lo que está diciendo el texto. Exactamente. Más que hablar de una maldición hereditaria, es decir, que yo no solo recibo por naturaleza la tendencia a pecar, que eso sí es claramente bíblico, ¿no? Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que además yo sea culpable de pecados que han cometido mis padres o mis ancestros. Me hace ser condenado, vamos. Exactamente, eso no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico. La Biblia habla claramente de que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De hecho, esto contradeciría entonces al propio Jesús cuando Jesús mismo dice que de los niños el reino de los cielos. ¿Cómo van a ser de los niños el cielo si están llenos de herencia de maldiciones generacionales? Sería esto también algo bastante fuerte. Rocío, ¿querías decir algo? Sí, es tan sencillo como siguiendo en el texto que estamos leyendo de Éxodo 25, si vamos al versículo 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es tan sencillo reivindicando lo que decías antes, a los que aman al Señor, a los que son obedientes a sus palabras, a los que guardan sus mandamientos. No les puede tocar ningún demonio, no les pueden hacer ninguna brujería, ni le puede venir ningún mal generacional. Reivindicando lo que decías antes, lo dice la misma palabra del mismo texto. Esta doctrina enseña que yo puedo recibir consecuencias de pecados que no he cometido, ¿no? Pero claro, la Biblia dice que Cristo se hizo maldición por mí. Claro. ¿No? Entonces la obra de Cristo no fue perfecta, no fue completa. Tiene que complementarse con Tengo algo. que complementarse, porque esta doctrina de las maldiciones generacionales enseñan que yo debo hacer una oración especial, debo tomar nota de todos los pecados que cometieron mis antepasados para pedir perdón por ellos, ponerlos delante del Señor. Orar por los muertos. No, por los pecados que cometieron y que a mí me pudieron haber influenciado en los problemas que yo esté viviendo, ya sea de alcoholismo, de divorcio, de lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces eso lo que me está diciendo es que lo que hizo Cristo por mí no ha sido completo. Sí, las cosas Necesito un sacramento. Necesito algo más. Un sacramento. Para completar la obra de Cristo sería la pregunta para aquellos que practican o creen esta doctrina. Claro. ¿Necesita Cristo algo más? Sí, no fue la obra completa de Cristo. Claro. ¿No será más bien que las maldiciones generacionales tienen que ver con la influencia que han tenido mis padres, porque tal vez no tuvieron una educación cristiana y lo que han hecho es imitar nuevamente esos patrones ajenos a la voluntad de Dios y que se repiten continuamente en las familias porque precisamente no ha habido un conocimiento de Cristo? Claro. Eso es lo que trata este texto. Claro. Cuando habla de mala conducta en el hebreo, es la palabra que trata el texto de Éxodo. Estaríamos hablando de valores morales que se transmiten en el seno de la familia. De ahí que muchas mamás que han sido mamás solteras, luego sus hijos llegan a tener el mismo efecto dominó, llegan a ser hijos o padres o madres solteras. Que hablamos esto es una maldición generacional. La madre fue madre soltera y la hija es madre soltera. No es que se haya transmitido genéticamente o espiritualmente o esa maldición, sino que la conducta que ha vivido en sus padres es reproducida en esos hijos. No como una enfermedad genética, que sabemos que científicamente las enfermedades genéticas son hereditarias. Está comprobado. Sino estamos hablando de maldiciones generacionales, entendidas como consecuencia de los valores que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Por eso dice la palabra de Dios y hecho en los mandamientos, Éxodo 20, dice: y esto se lo enseñará a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recuérdales que fuiste esclavo en la casa de Faraón. Es decir, es una forma de transmitir valores morales
que hagan que tus hijos tengan un patrón de conducta que glorifique a Dios. De la misma forma que si no tienes a Dios, esos valores no van a glorificar a Dios y tus hijos van a reproducir los mismos errores y las mismas actuaciones que ellos mismos tuvieron en su juventud. Así sería entendida una maldición generacional. Exactamente, y recordemos que el animismo lo que intenta es proyectar la responsabilidad de los problemas en otros. Claro. Es decir, el cristiano tiene que ser consciente de que si es verdad que hay un enemigo que ataca, que intenta hacer tropezar a los creyentes, claro, pero el cristiano tiene una responsabilidad con su vida delante del Señor, y que realmente muchos de los problemas que tenemos, muchos, no todos, pero muchos de los problemas vienen precisamente por no ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso sí que trae muchos problemas. Y lo más fácil es echarle la culpa a un demonio. Efectivamente, lo fácil sería decir, no, es que eso es culpa de un pecado que cometió mi bisabuelo y que se está repitiendo y yo necesito que alguien ore por mí o hacer algo especial para que eso se quite. No, lo que necesitas es ser renovado en el espíritu de tu mente con la palabra del Señor, creer lo que la Biblia dice sobre el poder de Jesucristo y someterte a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Pero hay que someterse a Dios. Normalmente siempre recordamos lo otro. Hay que resistir, ¿no? Pero si no te sometes a Dios, no podrás resistir. No lo puedes resistir, y no podrá fuerzas. huir de ti. Claro. Exactamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto y no proyectar, ¿no? Tal vez los problemas que vivimos causados por otras por espíritus o por cosas que ocurrieron, que esto no es bíblico, no aparece en la Biblia. Yo no encuentro en la Escritura ninguna base para decir que haya que hacer una oración especial. Yo lo que encuentro en la Biblia es a Jesucristo predicando el Evangelio, las buenas nuevas. Y trayendo libertad al cautivo. Y trayendo libertad al cautivo. Es verdad, se manifestaron demonios, pero el Señor los reprendía en ese momento, igual que hicieron los apóstoles. Yo encuentro a una iglesia orando para que la mente de las personas que no conocen a Cristo sea liberada y puedan entender el Evangelio. Y los endemoniados nunca fueron hijos de Dios. Exactamente. No eran hijos de Dios. Eran impíos. Efectivamente. Eran personas que todavía no habían reconocido el señorío de Cristo sobre sus vidas. Y que al reconocer el señorío de Cristo sobre sus vidas, entonces se manifestaban lo que podían tener en su interior. Y hoy día, muchas veces, algunos argumentan que se puede ser hijo de Dios y tener esta serie de maldiciones y esta serie de demonios que poseen tu vida y que necesitas una libertad especial. De hecho, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios come sin saberlo alimentos dedicados a los demonios? Porque yo recuerdo a Daniel, cuando Nabucodonosor lo lleva a Babilonia, ¿verdad? Vemos que Daniel y sus amigos se les ofrece la ración de la comida del rey y dice Daniel y sus amigos que no van a comer esa comida porque es comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Ellos no comen porque... Pero imagínate que Daniel no tiene ni idea de lo que pasa con la comida del rey y Daniel pues se come la comida que le ofrecen sin ningún tipo de argumento. Se las come porque desconoce de que esa comida ha sido sacrificada a demonios. ¿Necesita una liberación especial? Sí. ¿Ese creyente? Bueno, si vamos a la Escritura, a lo que dice Pablo en Primera de Corintios, porque claro, esto era un problema real en la iglesia primitiva, claro, ya que por conciencia algunos hermanos que Pablo llama débiles, simplemente porque tal vez no tenían un conocimiento completo y también porque venían de contextos animistas donde todavía ese miedo estaba arraigado en sus corazones. En aquel tiempo los animales eran sacrificados a los ídolos, ofrecidos a los ídolos y luego eran vendidas la carne era vendida en las carnicerías. Claro. Y eso era una costumbre y todo el mundo lo sabía. Entonces algunos pensaban que eso podría afectarlos negativamente de alguna manera y Pablo pues... De hecho, perdón que te interrumpa, hay carnicerías de otras religiones que ponen en sus puertas este animal ha sido sacrificado en dirección a tal sitio o ha sido sacrificado en el nombre de tal dios. Es decir, que hay carnicerías con este tipo de clientela y de consumo en otras religiones. Es decir, que es una cosa que podemos observar. Y vienen las propias etiquetas de envase. Sí. Entonces, ¿qué dice Pablo, ¿no? En cuanto a esa pregunta? ¿Será que un cristiano no puede comer comida sacrificada a los ídolos? ¿Eso puede transmitirme a mí un demonio? Un demonio, o puede afectar mi vida de alguna manera. Volvemos a repetir, ningún objeto puede transmitirte ningún mal. Porque Pablo dice que un ídolo en el mundo no es nada, ¿no? Y dice Pablo en 1 Corintios 10, del versículo 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para Dios. Luego hay otros versículos que siguen añadiendo más conocimiento a esta pregunta, ¿no? Que luego la puedes leer con tiempo en tu casa para que no nos robe más aquí en el programa. Pero lo que viene a decir Pablo es que comer carne sacrificada a los ídolos o algo que ha sido sacrificado a los ídolos no te va a transmitir ningún demonio ni te puede afectar
en nada, siempre y cuando no lo consumas adorando a ese ídolo, es decir, con ese tipo de actitud, ¿no? Y segundo, lo que Pablo también quiere decir es que por motivos de conciencia, si a ti te puede afectar, pues entonces evítalo. Abstenerse. Te abstienes, pero por motivos de conciencia y también por no ser tropiezo a tu hermano. Si yo sé que el comer un alimento, o vamos a poner casos más prácticos de nuestro tiempo, si yo sé que beber alcohol va a hacer que mi hermano tropiece, por amor a ese hermano, pues yo no beberé alcohol. Agua. Exacto, beberé agua o zumo o lo que sea, ¿no? Entonces es lo que quiere transmitir Pablo. Por un lado, quitar el temor a que algo me pueda afectar, y en segundo lugar, entender que también por amor yo debo actuar y comportarme en este sentido. Entonces, consumir alimentos sacrificados a los ídolos no nos va a endemoniar, ni nos va a afectar, ni nos va a apartar del reino de Dios. Solo tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y tomar en cuenta a los hermanos que les puede hacer tropezar. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre los espíritus territoriales? Porque ahí podemos ver enseñanzas, ¿verdad? En Daniel capítulo 10, los versículos del 12 al 14 y el versículo 20, hay una teoría moderna donde dice que hay espíritus territoriales que ejercen su poder sobre una región, así como un imán tiene su campo magnético dentro de un espacio. Entonces, ¿existen espíritus territoriales para explicar adecuadamente estos versículos que acabo de mencionar? Ese pasaje tampoco menciona de que puedan existir demonios que tengan un poder superior en algunos sectores del mundo y que por lo tanto necesiten una guerra especial espiritual. No está diciendo eso. Volvemos a lo que dijimos en el principio. Hay que intentar profundizar en textos que son complejos, como el caso de este texto, que no es fácil interpretarlo a primera vista. Es necesario conocer la historia, el trasfondo y de quién está hablando en ese caso. Ahora bien, esta doctrina de los espíritus territoriales habla de que hay ciertos sectores donde hay un espíritu que tiene una cierta jerarquía y que por lo tanto, si se quiere hacer una obra allí de parte del Señor, pues se necesita hacer una guerra, una batalla directa, específica. Hay que entender el trasfondo de la ciudad, la historia de la ciudad y atacar directamente espíritus que pueden oponerse a la extensión del reino de Dios. Se suele utilizar oraciones especiales, se les ata en el nombre de Cristo, pero ¿cuántas veces se les tiene que atar? Esa es otra pregunta. Porque claro, porque luego vemos en ese tipo de campañas que se les ata una noche, a la siguiente se les vuelve a atar, ¿y qué pasa? ¿Quién lo suelta? Claro. Entonces hay que profundizar en estas cosas. Nosotros no negamos... Toda la vida atando. Claro. Exacto, por atarlo no quiere decir que luego se vayan a acabar los problemas en ese sector, porque los siguen habiendo. Si es verdad que hay una batalla espiritual, eso no lo negamos. Pablo lo dice claramente. Nuestra carne en no es Efesios. contra lucha carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espiritual que moran en las regiones celestes. Exacto. Lo que sí tenemos que entender es que no podemos condicionarnos por pensar que un espíritu de poder espiritual maligno pueda evitar que hagamos la obra del Señor en la tierra. Claro. Simplemente un lugar donde hay menos luz, por supuesto habrá más tinieblas. Eso ya es por sentido común, ¿no? Los lugares donde no se puede predicar libremente el evangelio, como los países musulmanes, los países comunistas, claro, es normal que allí sea muy complicado y mucho más difícil extender el reino de Dios. Y por supuesto que hay espíritus que se oponen. El Satanás no quiere que prediquemos el evangelio, pero no podemos ir con la idea de que tenemos que hacer algo más o algo diferente para extender el reino. Yo creo que eso sería como volver a proyectar otra vez sobre ese espíritu o sobre algo los fracasos de la iglesia, olvidando de que el reino de Dios no es una carrera de velocidad. Esto requiere siembra, requiere mucha oración, dirección del Señor. Es muy fácil decir, bueno, esto no funcionó por culpa del diablo, pero posiblemente sea porque no estuviste un tiempo suficiente de oración, o no planificaste bien, o no buscaste la dirección del Señor, ¿no? Y trasladar ese problema a tal vez un espíritu territorial. Nuestra frustración, echarla sobre la culpa de otra persona. No aceptar nunca nuestra responsabilidad. Dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo se puede conjugar este texto con esos espíritus territoriales? Porque dice la Biblia, Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Plenitud significa la completa obra de la tierra. El mundo y los que en él habitan. Pues si son del Señor, ¿dónde está aquí? ¿Dónde hay lugar para estos espíritus territoriales?
Nosotros no negamos que el Dios de este mundo es Satanás, porque eso lo dice claramente la Escritura, ¿no? Y si es verdad, hay una oposición, sí, hay ¿no? un hay una príncipe de las batalla, tinieblas. hay una batalla espiritual, eso no lo negamos, ¿no? Pero no vemos en la Escritura que Pablo o los apóstoles o la propia iglesia esté buscando espíritus específicos para reprenderlos antes de poder hacer una obra. Lo que vemos es haciendo la obra Se manifiestan. y se manifiestan, y simplemente, entre comillas, porque yo sé que no es algo simple, ¿no? Pero lo que hacían era reprender esos demonios, Claro. reprender esa oposición que se manifestaba a través también de las personas. La joven que adivinaba, ¿verdad? Que le daba gran Exactamente. ganancia a sus dueños. Pablo dice que iba todos los días a la sinagoga a orar, a buscar del Señor, ¿verdad? Iba todos los días, no solamente el domingo, es curioso. Y dice que esta joven que tenía espíritu de adivinación en ella, es decir, que no era creyente, era impía, dice que Pablo, cuando se da cuenta de que ella les está delatando continuamente, Pablo la reprende y esa joven es liberada. Haciendo la obra, se manifiestan y nosotros presentamos batalla y victoria en el nombre de Jesús. Exactamente. La iglesia debe orar, por supuesto, interceder, debe reprender las maquinaciones del enemigo, porque eso es lo que enseña Pablo, está muy claramente en la Escritura. Pero haciendo la obra. Pero haciendo la obra, exactamente. Y no determinar el éxito o el fracaso porque haya un espíritu superior, porque entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene más poder, Cristo o los demonios? ¿No? Entonces tengo que evaluar mi propia vida y darme cuenta que tal vez no es que sea un espíritu territorial poderoso lo que hay allí, tal vez no sea el tiempo para poder llevar ahí todavía el mensaje. Todavía hay que sembrar o arar la tierra para que luego podamos recoger el fruto. A veces el proceso del crecimiento no es como nosotros queremos, pero no podemos achacarlo a fuerzas espirituales de maldad, el hecho de no poder extender en algún sitio específico el reino de Dios. Porque entonces hay un ejemplo muy claro, Corea del Sur. En Asia es complicado predicar el evangelio. Es más complicado porque precisamente fueron países donde no hubo libertad para predicar. Ahora está creciendo el evangelio. Sin embargo, Corea del Sur fue un país donde, en medio de todos esos países comunistas y con esas creencias animistas, con todo creció mucho el evangelio. ¿Cuál fue la razón? ¿Acaso que ahí no había los mismos demonios que habían en otros lugares para oponerse al evangelio? Claro, hay una razón histórica, ¿no? Estados Unidos les ayudó en su guerra civil y eso abrió sus corazones para aceptar lo que los americanos traían. Y gracias a Dios, no solo llevaron lo malo, porque sí es verdad que hay de todo, sino que también aceptaron lo bueno, que fue el evangelio. Y eso hizo crecer el evangelio en Corea del Sur, en medio de países donde incluso hay algunos donde no se puede libremente predicar el evangelio. Entonces vemos que también que no se trata de estos espíritus que no dejan que la obra del Señor crezca, sino que se trata de sembrar el evangelio, de creer en el Señor, de creer en su palabra y continuar, aunque las cosas no se hagan, no se den con facilidad, ¿no? Quiero preguntarte algo importante, es ¿cómo podemos desligar esta influencia de las iglesias? ¿Cómo podemos desligar esta influencia de las iglesias? Porque tú me estabas diciendo que había personas con este tipo de doctrinas en la congregación, incluso me habías comentado algo en el coche de que habías visto. Cuéntanos un poco, ¿cómo podemos desligarnos de estas influencias en la iglesia? Un ejemplo rápidamente, en Venezuela yo recuerdo una vez en una célula de un hogar, la dueña del hogar dijo que ya no permitía orar por los enfermos, porque en reuniones anteriores, por orar por los enfermos, alguien en su casa quedaba enfermo, casualmente, y ella lo asimiló a que el demonio salía de alguien y se quedaba allí y cogía a uno de sus familiares como por venganza. Eso es un pensamiento animista. Sí. Y ella prohibió que se orara por los enfermos. Y al final, después de hablar mucho con esta hermana, porque hablamos de una creyente, no se pudo continuar la célula allí porque no nos permitía orar por los enfermos. La hermana que no se sometió a Dios fue obstáculo para el evangelio. Exactamente, se llenó de temor. Recordemos que el animismo lo que intenta es llenarnos de temor. La hermana se llenó de temor, decía, no me voy a meter con el diablo, no sea... si lo dejo tranquilo, me deja tranquilo. No sé si alguna vez has escuchado eso en algunos creyentes. Entonces ese es el miedo que hay que evitar, es decir, y eso es lo que ha influenciado en las iglesias, con tantas prácticas, no que vengan de mala fe, sino que vienen por el desconocimiento de la Escritura. Por eso lo primero que podemos hacer y que hay que hacer para desligar estas creencias en la iglesia es renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Creer lo que dice la Escritura, aprender lo que dice la Escritura. Recordar que la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Debemos creer lo que el Señor dice. Y es verdad que en el mundo hay aflicciones. No negamos que el enemigo quiera destruir la vida del creyente y que buscará todas las maneras de poder hacerlo. Y que en realidad es una evidencia. No podemos evitar
que tener problemas y circunstancias muy duras y difíciles. Sin embargo, la Biblia nos da esperanza de poder vivir la vida cristiana con gozo y con fe a pesar de las circunstancias. Es decir, tenemos que librarnos de la vida de temor que puede producir el creer que ciertas cosas pueden afectar nuestra vida, o que si no hacemos o tenemos ciertas cosas además de Cristo, no vamos a tener la bendición del que hay Señor. que tener una serie de ritos o una serie de oraciones especiales o tener un pastor especializado en este área para que yo pueda sentirme fuera de esta influencia, ¿verdad? Sí, usar como amuleto la Biblia abierta en la casa. O meterla en el coche para tener un buen viaje. O ponerla en la mesilla de la noche para tener buenos sueños. Exactamente. Algunas personas por experiencia pastoral me he encontrado hermanos que piensan que si se bautizan, por el hecho de bautizarse, su vida va a ser mejor. Como si esa acción pudiese producir algo en ellos. He escuchado la frase de así el agua se lleva todos los pecados. Exactamente. Entonces ahí vemos también esas costumbres animistas que están arraigadas en el corazón de las personas, aún conociendo a Cristo. Por eso el trabajo de renovar la mente está allí, de estudiar la Escritura, querer lo que dice la palabra más que lo que podamos encontrar en el mundo o en estas doctrinas que surgen sin una base bíblica real. La palabra de Dios en las iglesias. Por último, para terminar, David, rápidamente, ¿qué hacemos con las personas que tienen este tipo de doctrinas? ¿Qué hacemos? En la Escritura encontramos ciertas instrucciones al respecto de estas cosas que ocurren, ¿no? En la Escritura. Primero que todo vemos a Pablo, por ejemplo, diciéndole a Timoteo que enviado a Macedonia, mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Porque incluso desde la iglesia primitiva ya se tuvo que luchar con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. La Escritura nos enseña que lo que debemos enseñar es lo que nos dejó Jesucristo. Por eso dice Mateo 28:20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Es decir, tenemos que ceñirnos a lo que la palabra nos dice. Si encontramos algo en la iglesia que se escapa o se sale de lo que la palabra nos dice, por muy espiritual que parezca, porque el problema es que se ve muy espiritual, se ve muy piadoso, pero en realidad te aleja de adorar al verdadero Dios. Apariencia de piedad. Exactamente, tiene apariencia de piedad. Tenemos que hablar con ese hermano, confrontar a ese hermano, explicarle el error. En la Biblia encontramos un ejemplo. Apolos era un hermano judío que predicaba con poder la palabra, pero no estaba completamente enseñado en todo. Aquila y Priscila lo toman y le enseñan todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, que él no sabía. Y dice la Escritura que él aceptó esa corrección y siguió predicando con autoridad y poder. Entonces, si la persona que tiene el error, que tal vez no es por mala fe, sino porque simplemente tiene un error, vemos que no es falso cuando acepta la corrección y cambia. Si no la acepta, la corrección, y sigue empeñado en enseñar algo ajeno a la doctrina, entonces ahí sí tenemos que tomar otra clase de procedimiento, porque dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Qué es el problema? Si esta persona lo que genera son pleitos, divisiones, entonces allí hay que atajar a esa persona o tal vez echarla de la iglesia, si no quiere corregirse. Si no quiere corregir ella. Claro, porque la persona que realmente quiere agradar a Dios se somete a la palabra, se somete a la autoridad de la iglesia e intenta corregir su vida y ser correcto en lo que enseña. Amén. Pues Davis, muchas gracias por esta explicación, y a todos vosotros que nos escucháis, que el Señor os bendiga mucho, y espero que estos textos y estos comentarios que hemos hecho al respecto puedan ser para edificar la iglesia del Señor. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, te adoramos. Colorín colorado, el programa de hoy está finiquitado. Muchas gracias. La pastoral para la semana que viene. Aquí os esperamos a la misma hora y en el mismo sitio. Que el Señor os bendiga mucho. Muchas gracias, Pastor Davis. Que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias a vosotros, a la iglesia de Pueblo Nuevo. Amén. Que el Señor los bendiga y gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Y a ti, Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Y a todos vosotros, la semana que viene más y intentaremos que mejor. Hasta luego, corazones. Fuego ardiente del Espíritu de Dios es una chispa